Bueno, pues han continuado las sesiones del Parlamento Abierto del Congreso de la Unión para el debate de la propuesta de reforma energética del gobierno federal. En este Parlamento Abierto han participado las y los gobernadores de los estados de la Federación y la jefa de gobierno de la Ciudad de México como personas interesadas en el tema, como son los administradores, directores, representantes y ejecutivos de alta dirección de empresas relacionadas con el sector energético y la industria eléctrica, así como organizaciones académicas, entidades públicas y expertos en la materia. Y la verdad es que en estas sesiones se han dicho muchas mentiras y verdades, pero ¿quién mejor para analizar estos mitos y realidades que nuestros invitados de esta noche? El doctor Víctor Florencio Ramírez Cabrera, de Perceptia 21 Energía, y el doctor Paul Alejandro Sánchez Campos, analista del sector energético. Muy buenas noches, Víctor. Hola, muy buenas noches, Raimundo. Un gusto platicar contigo. Muy buenas noches, Paul. Hola. Hola Raimundo, muy buenas noches. Les Saludo agradezco a Víctor mucho, también. amigos míos, el que tengan la generosidad de su tiempo para Cuentas Claras en esta mesa de análisis que pues les propongo que pues ustedes lleven justamente la batuta porque han estado al tanto de todas y cada una de las sesiones de este Parlamento Abierto, y la verdad es de que pues los ciudadanos de a pie lo que queremos son cuentas claras con respecto a qué tanto de verdad hay de mentiras y realidades en ello. Yo les haría la primera pregunta que me ha llegado a mis redes sociales. A ver, se dice que la reforma busca recuperar para el Estado esta industria eléctrica mexicana. Víctor. Bueno, lo que dicen es que la reforma busca de nuevo el control del sistema eléctrico nacional para el Estado mexicano, pero no necesita ninguna reforma para que eso suceda. En realidad, el sistema eléctrico nacional está controlado por el Estado mexicano, ya sea desde la regulación mediante la Comisión Reguladora de Energía o desde la operación que obedece a la regulación, que es mediante el Centro Nacional de Control de Energía. ¿Qué dice esto? Lo que sucede es que ellos tienen que hacerlo con base en reglas claras, con base en lo que la ley dice, que la ley dice que se va a recibir, por ejemplo, la energía más barata disponible en un momento dado. Y pues esto es lo que no le ha gustado al gobierno, porque a este gobierno en especial, porque al tener estas reglas claras, el generador más caro del sistema, que es CFE, termina viendo rezagadas sus centrales de generación, y lo que en realidad quieren es obligar al ciudadano a que consuma el 54% de la energía proveniente del generador más caro que hay en este momento en el sistema, por razones que en algún otro momento platicaremos. Pero el control del sistema eléctrico lo tiene el Estado mexicano, lo tiene el gobierno mediante estas dos entidades que son el gobierno, y no se necesita ninguna reforma para lograr esto. Ahora, Paul, se deja escuchar mucho en los mensajes del propio gobierno, en las mañaneras, etcétera, que si nosotros llevamos a cabo este dominio en el mercado de la industria privada generadora de energía eléctrica, nos va a ocurrir lo que a España. ¿Es cierto o qué tan real es? Para nada, Raimundo, estamos otra vez confundiendo, estamos utilizando analogías incorrectas. De hecho, el tema, en lo que pasa en España es precisamente porque falta un combustible en particular, que es el gas. El gas. Entonces, cuando se encarece el gas, y que es algo que pasa normalmente con cierta frecuencia en invierno, pues existen problemas, ¿no? ¿Cuál es el tema ya? Y muchos luego tenemos aquí muchos de estos análisis que hacer. Dicen, es que si es el gas de Rusia, que si es el gas de África. Pues es que en general el sistema de gasoductos de Europa, pues es un sistema está interconectado y depende mucho de entradas y salidas. Y si hay una restricción de Rusia, pues claro que afecta hasta España. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que está pasando en España? Pues que al no tener suficientes plantas térmicas baratas, pues empiezan a tener, digamos, problemas. Pero eso no tiene que ver con la propiedad, que ese es el punto del fondo. Al final del día, los españoles han ahorrado más con el mercado eléctrico, a pesar de que existan incrementos. Es más, lo estamos viendo ahorita, Raimundo, el aguacate, el limón. ¿Qué es lo que pasa cuando está más caro el aguacate y el limón? Pues hacemos menos guacamole, pero eso no significa que nos quedamos sin guacamole todos. Excelente analogía, Paul. Víctor, ¿por qué razón esta propuesta de contrarreforma eléctrica, es decir, dónde se hizo el cálculo y cómo para decir que la CFE tendría que suministrarnos
el 56% o 54% y la otra parte la industria privada. ¿Por qué estos porcentajes? Hay dos hipótesis y yo creo que las dos son más o menos adecuadas. Una hipótesis es que ese número, el 54% de CFE, es el número que tenía más o menos, o es la proporción que había en el momento en el que el presidente de la República toma posesión, el 1 de diciembre de 2018. ¿Qué es lo que ha sucedido desde ese entonces? Que una serie de plantas que ganaron contratos por licitaciones públicas o por subastas, básicamente en el sexenio pasado, han ido entrando en operación, no las han podido parar, y esas plantas nuevas han entregado energía mucho más barata, además energía limpia, y han hecho que CFE deje de generar alrededor del 16% de la energía que consumimos los mexicanos. Pero esto finalmente, ¿a quién beneficia? Beneficia a los mexicanos, que vemos cómo ese 16% de energía cara fue sustituida por centrales de costo mucho más bajo y energía limpia además, ¿no? Ese es el origen. El otro es que dicen que es lo que en realidad puede soportar CFE generando de forma estable. Yo tengo ahí algunas dudas. En realidad creo que es un asunto más bien de la fecha en la que entró el presidente en funciones, ¿no? Sí. Paul, así como nos van llevando ustedes como expertos de la mano, ayúdanos a entender qué es esto del suministro básico y las subastas de largo plazo. Mira, Raimundo, lo que se hizo al inicio de la reforma energética fue determinar cuáles eran las centrales más eficientes de CFE o que tenía contratada CFE, es decir, los productores independientes de energía. Y entonces esas se designaron para el suministro básico. ¿Qué significa el suministro básico? El suministro que puede atender a los usuarios pequeños, digamos, ¿no? Las pequeñas casas, los pequeños comercios, todos aquellos que tienen una tarifa regulada. Ahora, huelga decir, no necesariamente en otros países el suministro básico es una tarifa protegida y cualquier persona, tú y yo en nuestros hogares podemos elegir un suministrador, pero en México sí quedó. El suministro básico era una tarifa protegida que debería estar, digamos, determinada por la Comisión Reguladora de Energía. Las subastas tenían un objetivo muy fundamental, que era vamos a desplazar poco a poco generación que sea más cara e ineficiente por generación limpia y más barata, para tener contratos de largo plazo claros y que podemos tener una tarifa predecible en el largo plazo. Es decir, que no nos suceda lo de España, volviendo a tu punto. Entonces, el suministro básico se crea precisamente para proteger a los consumidores de situaciones como esta. Te pongo un ejemplo. Con el año pasado, el 14 de febrero, con los precios, los incrementos de gas natural en Texas, las heladas y todo esto que generaron un incremento, un impacto en México, ese impacto se va a ir distribuyendo durante los próximos años. Son 38,000 millones de pesos que CFE perdió o no recuperó por combustibles. Entonces, la idea es precisamente que tú o yo no paguemos de más, sino que se vayan amortizando estos gastos y que se vaya desplazando poco a poco centrales caras, ineficientes o que no den las mejores condiciones para el Estado mexicano. Sí. Víctor, otro señalamiento también que se escucha, repito, en esta cacofonía desde el gobierno es de que solamente con la contrarreforma tendríamos tarifas justas. ¿Dónde está la justicia en términos de tarifas? Me ganaste el comentario. Justo eso iba a decir. Perdón por la expresión, pero ¿qué canijos es tarifa justa? O sea, ¿tarifa justa para quién? ¿Para el consumidor que pague menos? Y si es menos, ¿es por debajo del costo real de generar energía eléctrica? ¿O va a ser para el generador que está trabajando de más, entonces tal vez merezca que le paguemos más? No, este término de tarifa justa es muy abstracto y la verdad es que no lo entiendo. ¿Qué es lo que sí debería de buscar el Sistema Eléctrico Nacional? Yo creo que el Sistema Eléctrico debe de garantizar tres cosas a los mexicanos y de hecho en otros términos, pero es lo mismo que dice la ley. Debería de buscar que tuviéramos energía eléctrica de forma continua, suficiente. La otra es que tengamos energía limpia, lo más limpia posible, y la otra es que la tengamos al costo más bajo posible. Estos deben de ser los objetivos del Sistema Eléctrico Nacional. Esto de justicia, yo todavía no entiendo con qué se come. Pero si tomamos estos como los tres objetivos del Sistema Eléctrico Nacional, esta reforma no abona a ninguno de estos tres. Y entonces, pues nos estamos quedando ahí en que pues vamos a tener un sistema eléctrico que el director general de CFE lo ha dicho, le va a cobrar más a la industria, o sea, va a terminar encareciendo todo lo que consumimos.
que nos dicen que sí van a meter la transición energética, pero no tan rápido como venía, porque hay que tener un equilibrio. Entonces, tampoco va a ser energía más limpia. Y pues además le están apostando a una serie de centrales que son muy viejas, que tienen cada vez más fallos, que son más caras en su mantenimiento o requieren más mantenimiento, y por lo tanto tampoco nos está asegurando que tengamos energía eléctrica de forma estable en el mediano plazo, ¿no? Sí. Paul, la contrarreforma, la propuesta que está ahí en ese documento, que busca modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucional, menciona que la Comisión Federal de Electricidad se convertiría en un organismo público descentralizado. ¿Esto le dará más poder o se someterá al presidente de la República? Si nos haces favor, Víctor, en lo que regresamos con Paul. No te preocupes, aquí estamos. Más que una entidad pública descentralizada, se volvería un órgano autónomo. Y esta creo que es una parte muchísimo más delicada. ¿Cuál es la empresa que más tiene quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, ante Profeco, que todo el mundo lo conoce? Es Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues ahora a esta, que es la entidad que tiene más quejas ante Profeco, le vas a dar todo el poder de autorregularse, de decidir a quién le quiere comprar energía, en qué condiciones le quiere comprar energía, qué es la que va a poner sus propias tarifas, qué es la que va a decidir a quién conecta y a quién no, mientras que la ley actual lo que dice es que a todo mundo le tienes que dar conexión, no puede ser indebidamente discriminatorio. Hay un tercero que es el que pone las tarifas, y no la empresa se va a poner sus propias tarifas. Esto es un punto importante. En la historia del Sistema Eléctrico Nacional, nunca una empresa ha puesto sus propias tarifas, incluso cuando se nacionalizó la industria eléctrica en 1960, Secretaría de Economía, o lo que en ese entonces lo que ahora conocemos como Economía, era la que ponía las tarifas a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, nunca ha habido esto, y ahora le das el poder absoluto, insisto, incluso para contratar en discrecionalidad al director general de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? O sea, todo en una sola persona. Válgame Dios. Bueno, Víctor, pues entonces, si te parece, te propongo que después del corte pasemos a esta que se denomina la transición energética, porque está incluida también en esta propuesta de reforma, y desde luego, bueno, tu expertise, que son desde luego las energías limpias. Terminamos de entender por qué sí o por qué no nos son benéficas. Vamos a un breve corte y regresamos a la segunda parte de esta mesa de análisis con el doctor Víctor Florencio Ramírez Cabrera y el doctor Paul Alejandro Sánchez Campos. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.